Si solo rozas la superficie de la historia, es fácil imaginar que los arqueólogos e historiadores lo tienen todo resuelto. Pero la realidad es que la historia está llena de misterios, y mucho antes que nosotros, algo o alguien más pudo haber estado aquí, alguien que dejó atrás cosas que aún no podemos explicar. En este video, vamos a ver los 15 objetos más perturbadores que no son de este planeta. Y confía en nosotros, al final, te cuestionarás cuánto sabemos realmente sobre nuestra historia. Número 15. ¿Reactor nuclear de 2.000 millones de años? En 1972, científicos franceses que estudiaban uranio en Oklo hicieron un descubrimiento que no encajaba. El uranio ya había sido utilizado. Sus isótopos estaban agotados como si hubiera alimentado un reactor nuclear. Bueno, no recientemente. Y estamos hablando de hace casi 2.000 millones de años. Y no fue solo una chispa rápida. La reacción funcionó durante 500.000 de años. Los expertos dicen que ocurrió de forma natural, bajo las condiciones adecuadas. Pero eso es difícil de creer. El físico ganador del premio Nobel, Glenn Seaborg, no lo aceptó. Argumentó que el agua necesaria para moderar la reacción habría tenido que ser increíblemente pura. La naturaleza no suele hacer cosas perfectas, y la configuración necesaria para mantener la fisión es ridículamente específica. ¿Fue realmente solo suerte geológica? ¿O estamos viendo los restos de algo más, algo que no conocemos? Cuanto más profundo miraban, más extraño se volvía. O la naturaleza construyó un sistema nuclear raro, o alguien más llegó allí primero. Todavía no sabemos qué es más difícil de creer. Número 14. Y objeto de Hoag. La mayoría de las galaxias siguen patrones familiares, como espirales, elípticas y cúmulos estelares sueltos. El objeto de Hoag, bueno, no lo hace. Parece un anillo perfecto flotando en el espacio. Un halo azul brillante de estrellas jóvenes, envuelto alrededor de un núcleo amarillo, con una negrura vacía en medio. Descubierto en 1950 por Arthur Hoag, sigue siendo una de las galaxias más extrañas jamás detectadas. Una teoría sugiere que una galaxia más pequeña atravesó una más grande, esculpiendo esta forma. Pero no hay señales de tal colisión, y la rotación del núcleo es demasiado lenta para que eso tenga sentido. Y aquí está el detalle. Si miras de cerca a la posición de la 1 en punto en la foto, verás otra galaxia a lo lejos que se ve casi idéntica. ¿Es solo una casualidad? ¿O nos falta algún proceso cósmico que se repite a través del tiempo y el espacio? Sea cual sea la respuesta, el objeto de Hoag se niega a encajar en categorías ordenadas. Número 13. El bloque de Cascajal. Este bloque no fue excavado en terreno sagrado ni extraído de un templo. Apareció en 1990, arrojado en una pila de escombros de construcción en Veracruz. Era plano, pesado y estaba tallado con glifos extraños. Nos referimos a símbolos que no coinciden con nada más en la historia mesoamericana conocida. Algunos estudiosos creen que podría ser el lenguaje escrito más antiguo de las Américas, creado por los olmecas alrededor del año 1000 a.C. Si eso es cierto, precede a cualquier otra escritura conocida en el continente. Pero hay un problema. El diseño no sigue los patrones esperados, y la falta de contexto, sin tabletas o estructuras que lo acompañen, hace que algunos investigadores duden de su autenticidad. Aún así, figurillas y cerámicas cercanas respaldan la datación de la era olmeca. Algunos glifos se parecen a pájaros o animales, otros parecen signos abstractos. Algunos se repiten, sugiriendo una gramática. Número 12. Los artefactos de Tucson. En 1924, Charles E. Manier y su familia afirmaron haber encontrado un alijo de extrañas reliquias de plomo cerca de Picture Rocks, ahora llamados los artefactos de Tucson o Silver Bell. Las 31 piezas incluían espadas, cruces y objetos de aspecto religioso, todos supuestamente datados en el siglo VIII.
Algunos estaban marcados con inscripciones en latín toscas. Lo más extraño, por mucho, era una espada grabada con lo que claramente se asemejaba a un dinosaurio, algo que ningún colono del siglo VIII debería haber imaginado jamás. Ese solo grabado levantó todas las sospechas. Combinada con una artesanía torpe y cero contexto arqueológico, la mayoría de los expertos descartaron la colección como un engaño moderno. Aún así, un grupo marginal insiste en que los objetos prueban una temprana presencia judeocristiana en América del Norte, pero incluso ellos luchan con un detalle absurdo. ¿Por qué un misionero medieval tallaría un dinosaurio en una espada? Ya sea una broma o algo más extraño, estos artefactos desdibujan la línea entre la historia olvidada y la imaginación moderna. Número 11. Las figuras encapuchadas de la Europa antigua. Por toda Europa, talladas en piedra o erguidas en campos azotados por el viento, hay figuras inquietantes envueltas en gruesas capuchas, siempre sin rostro, no a menudo en grupos de 3. Los arqueólogos los llaman geni cucullati, que en latín significa los encapuchados. Los encontrarás cerca del muro de Adriano en Gran Bretaña y escondidos en valles profundos por todo el continente. Su origen sigue siendo un misterio. No hay señales, símbolos, inscripciones ni artefactos enterrados cerca que ofrezcan pistas. Algunos dicen que eran espíritus celtas o guardianes locales. Otros creen que marcaban sitios sagrados, manantiales, rituales, transiciones. Su simplicidad es inquietante. Cabezas redondeadas, cuerpos encapuchados, siempre en silencio, siempre observando. Extrañamente consistentes a través de los siglos y las culturas, no parecen pertenecer a una sola región, sino a todas. Sin herramientas, sin contexto, se han convertido en sombras grabadas en piedra. Sea cual sea su significado, ese ha ido. Y sin embargo, su presencia perdura, inquieta, deliberada, inquebrantable. Número 10. Disco de Festo. Los minoicos dejaron grandes palacios, frescos detallados y sitios sagrados, huellas claras de una civilización rica y hábil. Pero una cosa aún guarda sus secretos: su escritura. Todavía no hemos descifrado el lineal A, la escritura que usaban, lo que significa que grandes partes de su historia están bajo llave. Entonces, arqueólogos que excavaban en Festo encontraron algo aún más extraño: un disco de arcilla cubierto con un conjunto de símbolos completamente diferente, dispuestos en espiral. Nadie sabe qué dice. La escritura no coincide con ningún otro idioma, antiguo o moderno. Algunos piensan que podría ser una broma, una falsificación elaborada hecha hace miles de años, pero nadie puede probar eso tampoco. Durante más de 100 años, los expertos han intentado darle sentido, pero no obtuvieron nada. Hasta que alguien descifre el código, este artefacto de 3.500 años de antigüedad permanece en silencio. No solo es misterioso, sino alienígena por la forma en que se resiste a la comprensión, como si no hubiera sido hecho para que nosotros lo leyéramos en absoluto. Entonces, ¿tienes alguna idea al respecto? Número 9. Las figurillas de Cucuteni Tripilia. En 1981, unos arqueólogos que excavaban en Rumanía encontraron una serie de figurillas de arcilla de la cultura Cucuteni Tripilia que datan de hace más de 6.000 años. Estas no eran ídolos básicos. Cada una está sentada con las piernas cruzadas, los brazos doblados, con cuerpos grabados con finas líneas arremolinadas, bucles, espirales, zigzags tallados profundamente en la superficie. Algunos estudiosos piensan que estos podrían representar tatuajes usados por las personas mismas. Otros argumentan que reflejan la identidad social, el estatus, la familia o el rol comunitario. Douglas W. Bailey, un arqueólogo de la Universidad Estatal de San Francisco, sugirió que estos patrones podrían insinuar una temprana modificación corporal, no solo decoración. Lo intrigante es cómo estas figuras solo comenzaron a aparecer después de que las técnicas de alfarería maduraron. Grabar la arcilla pudo haber inspirado a las personas a ver sus propios cuerpos como lienzos,
Estas figurillas no eran arte casual, eran deliberadas, simbólicas, tal vez incluso instructivas. Número 8. Broca en el carbón. En 1852, John Buchanan presentó algo extraño a la Sociedad de Anticuarios de Escocia. Una broca de metal completamente sellada dentro de un trozo de carbón. No estaba tirada al lado, no estaba atascada en una grieta. Queremos decir, totalmente incrustada, atrapada dentro de una veta de carbón de 22 pulgadas de espesor, enterrada bajo 7 pies de arcilla y roca. Aquí está el problema. El carbón tarda millones de años en formarse. Entonces, si la broca es moderna, ¿cómo demonios terminó dentro de carbón antiguo sin ninguna señal de entrada? La sociedad lo descartó como restos de desechos mineros, pero el informe original de Buchanan nunca mencionó ningún túnel, pozo o rastro de actividad humana. Si ese carbón se formó naturalmente alrededor del objeto, la broca habría existido mucho antes que los taladros, incluso antes que los humanos, lo cual no cuadra con nada de lo que nos enseñan. Bueno, o esto fue un accidente súper extraño, o es una pista silenciosa de que nos falta algo grande sobre nuestra propia línea de tiempo y tal vez sobre lo que vino antes que nosotros. Número 7. La herramienta Abader bueno, existe lo básico, y luego existe lo básico prehistórico. El abader no es elegante ni ornamentado, es solo una piedra, con forma y desgastada por manos que sabían cómo usarla. Cuando los arqueólogos descubrieron una en la cueva Tabún de Israel en enero de 2021, no era solo otra herramienta. Esta tenía 350.000 años, rota en 3 pedazos, pero usada de manera inconfundible. Sus bordes estaban suaves por el pulido, su superficie marcada por el trabajo. Eso es lo que cambió las cosas. Empujó la línea de tiempo del uso de herramientas hacia atrás, mucho hacia atrás. Encontrada entre hachas de mano y huesos de animales en la capa del Paleolítico inferior de la cueva, el abader sugiere que quienquiera que viviera allí no solo estaba sobreviviendo, sino que estaba fabricando, planeando, quedándose. No estaban raspando una existencia sin pensar. Tenían ritmo, tenían propósito. Número 6. El Popol Vuh. El Popol Vuh sigue siendo uno de los últimos ecos sobrevivientes de la voz maya, una voz casi borrada cuando los conquistadores españoles quemaron siglos de conocimiento indígena. Miles de textos desaparecieron en llamas, pero este sobrevivió. Escrito en la década de 1500 y preservado por un fraile dominico en 1701, el Popol Vuh contiene la mitología y la historia temprana del pueblo quiché de Guatemala. Habla de dioses, gemelos heroicos y la historia del origen maya, y transmitida de boca en boca hasta que alguien finalmente la registró. El título significa Libro del Pueblo, y cada pasaje hace honor a ese nombre. Escrito en 2 columnas, quiché y español, se lee como un ojo que mira hacia atrás, mientras el otro mira hacia adelante. En un mundo hambriento de respuestas ordenadas, el Popol Vuh se resiste a ser encasillado. No es solo mito o registro, es ambos. Poético, críptico y silenciosamente desafiante, no solo cuenta una historia, nos recuerda que no hemos escuchado con suficiente atención. Número 5. Juego de mesa de Knossos. La arqueología suele tratar con ciudades desaparecidas, idiomas olvidados o herramientas extrañas. Esta trata de un juego de mesa, y nadie sabe cómo jugar. Encontrado en Knossos, este juego minoico es uno de los más hermosamente fabricados jamás descubiertos. Está construido con marfil, cristal, plata, oro y vidrio. Claramente, no era solo por diversión, significaba algo. Pero las reglas se han ido. Arthur Evans lo encontró durante sus excavaciones, vinculándolo con la civilización más antigua conocida de Europa. Sin embargo, a diferencia de otros juegos del mundo antiguo, este viene con 0 instrucciones y pistas. Se jugaba como el backgammon, un juego de estrategia, algo ritualista. Nadie lo sabe realmente.
Los investigadores han adivinado cómo funcionaba, pero todo es especulación. Y esa es la ironía. Un juego destinado a unir a las personas se ha convertido en uno de los misterios más solitarios de la arqueología. Silencioso, inmóvil, su propósito perdido. Número 4. Martillo de 100 millones de años. Un martillo incrustado en roca no suena inusual. Hay hasta que te enteras de que la piedra circundante está datada en más de 100 millones de años. Encontrado en Texas en 1934, el martillo de Londres es exactamente eso. Una herramienta de hierro con un mango parcialmente convertido en carbón, encerrado dentro de roca antigua. Su cabeza está hecha de una aleación sorprendentemente pura, lo que sugiere una fundición precisa. Algunos lo descartan por completo, afirmando que la piedra a su alrededor se formó recientemente en una concreción mineral. Pero esa teoría no explica por qué la madera se está fosilizando o por qué el metal no coincide con la artesanía del siglo XX. Si es moderno, de alguna manera terminó fosilizado en capas geológicas que ni siquiera deberían existir todavía. Si no es moderno, entonces precede a todo lo que pensábamos que sabíamos sobre herramientas, metalurgia y humanidad. Número 3. La estela de Merneptah. Si no estás familiarizado, esta estela es una losa de granito negro tallada hace más de 3200 años bajo el faraón Merneptah, quien gobernó Egipto después de Ramsés II, y no con mucho éxito. La mayor parte del texto presume de victorias militares, especialmente contra Libia. Pero una línea silenciosa escondida en el medio es lo que mantiene hablando a los estudiosos, una posible referencia a Israel. Si la traducción es correcta, sería la mención más antigua conocida de Israel fuera de las escrituras religiosas. El problema es que no todos están de acuerdo. Los jeroglíficos egipcios a menudo permiten múltiples interpretaciones, y los expertos han debatido durante más de un siglo si los glifos realmente apuntan a Israel o a algo completamente ajeno. La estela fue encontrada por Flinders Petrie en 1896, y esa única palabra ha eclipsado todo lo demás que dice. No es solo lo que afirma la inscripción, es lo que insinúa. Número 2. Pilar de hierro de Delhi. En un lugar como Delhi, caluroso, húmedo, empapado por la lluvia monzónica, una estructura de hierro no debería durar mucho. Sin embargo, el pilar de hierro, construido hace más de 1500 años, todavía se mantiene erguido sin una pizca de óxido. Forjada durante el reinado de Chandragupta II, la columna de 6 toneladas está hecha de hierro más puro que la mayoría del metal industrial actual. Sin manganeso ni azufre, solo hierro, y de alguna manera resiste la corrosión mejor que el acero moderno. Algunos dicen que una película de fósforo natural lo protege, formándose lentamente a lo largo de los siglos. Otros piensan que los herreros indios antiguos conocían técnicas que aún no hemos descubierto. De cualquier manera, este no es solo un monumento antiguo, es un misterio técnico. Se suponía que la metalurgia de la época no era capaz de este tipo de durabilidad. Sin embargo, aquí está, todavía sólido, todavía intacto por el óxido, desafiando siglos de ciencia. Número 1. Bombilla del Antiguo Egipto. Escondida dentro del templo de Hathor en Dendera, hay una talla que se niega a pasar desapercibida. Muestra figuras reunidas alrededor de un objeto extraño, largo y ovalado, con algo que se parece sospechosamente a un filamento en su interior. Es difícil no ver una bombilla gigante. Erich von Däniken también lo pensó. Incluso construyó un modelo funcional que brillaba como una lámpara de plasma moderna. Si los críticos insisten en que es solo una flor de loto y una serpiente, símbolos comunes en la mitología egipcia. Pero si es tan común, ¿por qué se ve exactamente como algo que enroscarías en una lámpara? Otros señalan la ausencia de hollín en las tumbas. Las antorchas habrían dejado residuos. Entonces, ¿qué estaban usando para iluminarse? ¿Espejos? ¿Magia? ¿Algo completamente distinto?
Nadie puede decirlo con certeza. Los historiadores se burlan. Los teóricos marginales se mantienen firmes. Y la talla se queda justo donde siempre ha estado, grabada en piedra, desafiándote a decidir si es una metáfora o un recuerdo. Si has disfrutado de este video, asegúrate de darle a me gusta, compartir y suscribirte para más contenido como este. Gracias por estar con nosotros y nos vemos pronto.